Y bueno, creemos en ese Dios que oye y responde. Amén. Amén. Y que las promesas de Él son fieles y verdaderas. Él las cumple. Amén. Y en esta meditación, que ya es la segunda parte, en la cual el miércoles pasado, estuvimos compartiendo sobre religión o relación. Hoy vamos a concluir la segunda parte, relación con Dios. ¿Sí? Relación, y habla de vínculo, habla de estar enlazado con Dios, unido a Dios. Amén. Amén. Y le invito a abrir la palabra de Dios en el segundo libro de Crónicas, capítulo 13. Y hay varios aspectos, hay varios puntos que podemos identificar ahí de lo que es un pueblo, una persona que se encuentra en relación con Dios, no con un rito, no con una costumbre, una tradición, sino con una relación. Segundo libro de Crónicas, capítulo 13, y vamos a encontrar entre esos aspectos o elementos que nos permiten identificar, en este caso, lo que es una relación a diferencia o en contraposición a una religión. Y encontramos lo siguiente sobre él. En los primeros versículos podemos leerlo, y yo voy a leer para usted. Dice así el capítulo 13 del segundo libro de Crónicas, versículo 1 al 3. Dice: a los 18 años del rey Jeroboam reinó Abías sobre Judá, y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabá. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra Abías, con 800,000 hombres escogidos, fuertes y ¿qué? Y valerosos. Guerra, confrontación, oposición. La relación de las personas que vienen a Jesús como Señor y Salvador está en contraposición o en oposición a lo religioso. Porque la religión está limitado a un hacer repetitivo y a un lugar estipulado y hasta ahí. Pero la relación con Dios, y muy similar a la relación que usted tiene con un ser amado, no está limitado a repetir. Usted se imagina que esa persona que lo ama o lo ama a usted, la ama o lo ama, siempre le esté diciendo lo mismo y no tenga algo diferente que decir. Me hago entender. Hijo, te amo. Hijo, te amo. Papá, ¿cómo estás? Hijo, te amo. Papá, ¿para dónde vas? Hijo, te amo. No tienes hijo. Por eso las vanas repeticiones siempre caen en lo ritual de las religiones. El hinduismo se basa en unas repeticiones religiosas. La iglesia igualmente tradicional católica en una repetición. El Ave María, repetición. Encontramos, mis amados hermanos,
que aquí en este pasaje nos habla del rey Abías. ¿Y quién era el rey Abías? El rey Abías nos dice el capítulo 12 que era hijo de Roboán. ¿Y quién era Roboán? Hijo de Salomón. Pero ¿por qué en este pasaje que acabamos de leer, que el nieto de Salomón y bisnieto de David habla en contra de Israel? Habla de que hay una división, y es una división bien demarcada, mis amados hermanos, entre la persona que se limita a una religiosidad en lugar de una relación con Dios. Y esto se dio a razón del pecado y la apostasía de Salomón. Salomón dejó la fe puesta en Dios y se fue a la idolatría, a la diosa Acera, a los Baales, e incluso hizo un altar prácticamente dentro del templo, profanó. Ese Salomón, el cual el verdadero nombre de él es Yedidías, que significa amado por Dios. Y Salomón significa pacífico, porque durante su reinado iba a haber paz, diferente a David, que fue un hombre de guerra y derramador de sangre en guerra, con excepción de lo de Urías Eteo. Y encontramos, mis amados hermanos, que en esta división encontramos el grupo de Abías, en la cual está conformado por la tribu de Judá y de Benjamín, y por otro lado la de Jeroboam y las 10 tribus, reino del sur, Judá, y reino del norte, Israel. División. Nunca va a haber unión entre la religiosidad y la relación con Dios. Si usted tiende a tener un tiempo de oración como hábito, ya deja de ser relación. Si usted hace algo por hábito, el hábito es las acciones repetitivas que yo hago que son buenas. Y usted ve la religión, el hacer es bueno, pero eso no sorprende a Dios ni llega a impresionar a Dios. Encontramos que frente a estos dos no va a haber conciliación. Dice la última parte del versículo 2 del capítulo 13 del segundo libro de Crónicas: y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Va a haber oposición. Por eso, la vez pasada compartíamos que el tener una relación con Dios te va a ocasionar tener bastante enemigos. Tener bastantes personas contrarias a lo que usted tiene con Dios. Y otra vez va usted a orar. Y otra vez usted va a ir a la iglesia. ¿Y por qué usted no hace esto? ¿Por qué usted no hace aquello? La religión, por el contrario, puedes hacer lo que bien te place, pero tranquilo. ¿Sí? Dios está allá, tú estás acá. Y acá tenemos algo que representa al Dios que está allá, pero esto que representa al Dios que está allá no ve, no oye, ni anda. ¿Qué problema? Y así encontramos en las diferentes religiones. Mis amados, también en nuestros hogares montamos religión. Cuando rendimos culto al esposo, o a la esposa, o a los hijos. Cuando idolatramos a ese esposo
y lo ponemos por encima de Dios. Y poner por encima de Dios es que puedo perder mi relación con Dios mientras este hombre esté conmigo o esta mujer esté conmigo. Religión. La religión siempre necesita algo sagrado. Compartíamos la vez pasada. Acá nosotros no necesitamos de algo sagrado. Vamos al sagrado, que es Dios. No necesitamos un crucifijo. Tenemos aquel que estuvo en la cruz en nuestros corazones. Y vivimos la vida de Cristo en nuestras vidas. Amados, encontramos entonces que la relación con Dios va a ser oposición contra la religión. Religión. Pero también encontramos en el versículo 3 que los que tienen una relación con Dios son pocos y los que tienen una religión son muchos. ¿Se acuerdan lo que leíamos en el versículo 3? ¿Cuántos eran los del ejército de Abías? Que podemos ilustrarlo como vamos a encontrar que ellos tenían una relación con Dios, a diferencia de los de Israel, los de Jeroboam, que tenían solamente una religión. ¿Cuántos eran? Dice aquí en el versículo 3. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres. Ahora, no eran cualquier hombres. Él iba para ¿una qué? Una guerra. Y por eso dice hombres de guerra. Usted, cuando tiene una relación con Dios, dice la Biblia, nos vestimos de la armadura del Señor. La armadura de Dios, la oración, la palabra, la fe, todo lo que representa ahí la armadura. Pablo decía que estamos peleando la buena batalla, pero también nos dice la contraposición y dice que Jeroboam ordenó batalla contra él, contra Abías, contra los que tienen una relación con Dios. ¿Con cuánto? Con 800,000 hombres escogidos, muy similar, porque la religión y los que tienen una relación se parecen, pero no son lo mismo. Usted puede ver a muchos religiosos con vestido de paño, con sotana, pero un corazón no transformado. ¿Y qué es lo que dice el negocio? A nivel comercial, el estuche es el que vende. El estuche. Me acuerdo que cuando los que llegan tocando puerta a puerta, los testigos de Jehová, parecen ejecutivos, bien vestidos. Si llega una persona mal vestida, ¿sí? Y usted lo puede encontrar, llegan y lo tratan a usted con toda la amabilidad, pero la Biblia dice que no le digas no le des la bienvenida a tu casa, dice la palabra de Dios. Encontramos que de igual manera aquí nos dice que duplicaban los de Jeroboam, los de Israel a los de Judá, duplicaban 400 más. Tremenda diferencia. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Y con eso vamos a avanzar más aún, porque este tema es bastante amplio. Vamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Vamos rápido. Mateo capítulo 7. Versículo 13 y 14. Lo dice Jesús. Dice, entrad por la puerta que... Ahora, si lo leemos en el contexto, vamos a entender a quién se lo decía. Pero el Señor no se queda dando este mensaje en un momento histórico. La palabra de Dios es atemporal. La palabra de Jesús es atemporal. Es decir, no está sujeta al tiempo.
Jesús dijo, cielo y tierra pasará, mas su palabra. no pasará. Y Él nos dice, entrad por la puerta que estrecha, porque ancha es la puerta, los que están con Jeroboam. Las 10. Y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Y qué dice? ¿Y cuántos? Muchos son los que entran por ella. Usted y yo pertenecíamos a esos muchos. Dele gracias a Dios. Oremos por esos familiares que todavía están en esos muchos. ¿Usted no cree que eso es una guerra como dispareja? Humanamente, ¿no? Pero por eso necesitamos tener una relación con Dios y lo vamos a encontrar más adelante. Luego dice el 14, porque estrecha es la puerta. Ahora nos va a hablar de la estrecha. Nos habló de la ancha, ahora de la estrecha. Y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y cuántos son? Pocos. Pocos son los que la hallan. Nosotros, por fe, cuando hacemos evangelismo, decimos Colombia para Cristo, Bogotá para Cristo. Y eso es nuestra fe. Pero de esos que evangelizamos, ¿cuántos hacen parte de esos pocos? ¿Y cuántos persisten en ser parte de los muchos? Y usted y yo estamos entre los pocos, porque tenemos una relación ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Voy a retomar lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 13. Y luego encontramos, mis amados hermanos, que la relación de los que tenemos con Dios se basa en el pacto. Dios es un Dios de pacto. Usted no puede hacer pactos con Dios. Usted puede hacer voto o acuerdo, pero pactos es Dios con el hombre. Porque tiene que ser algo inmutable. Entre los hombres podemos hacer pacto, pero usted y Dios no puede, porque usted es un ser finito, limitado. Usted puede hacer acuerdos, Señor. Voy a levantarme temprano para esto y siempre lo cumplimos. No, pero Dios cuando hace un pacto lo cumple. Y encontramos que esa relación que tenemos con Dios se basa en pacto, igual que Dios hizo ese pacto con David y habla de ese pacto mesiánico en la cual iba a venir el Cristo, el Salvador. Versículo 5 dice del capítulo 13, ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre? Hablando ahí de ¿quién? De Jesucristo. A él y a sus hijos, bajo pacto permanente. Cuando habla ahí de sal, era un pacto permanente. Dios no cambia. Continuo. Luego dice, pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven. La palabra joven quiere decir falto de experiencia. Pero luego dice, y pusilánime. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Que Dios nos ha dado espíritu ¿de qué? De cobardía. La palabra cobardía no es solamente temor a recibir un daño, sino de dudar, inseguro. Inseguro. Ahora, ¿por qué? Si usted lo lee en su casa, lo puede leer en su casa, en el capítulo 10 de este mismo libro de Crónicas va a encontrar por qué. Porque no se dejó, dudó
del consejo de los ancianos y se apoyó en los consejos de los jóvenes que se habían criado con él. La palabra criar ahí quiere decir que él fue una persona mimada, y el hijo mimado produce vergüenza, dice el proverbio. Mimado. Y dice la escritura que se dio esto. Y luego nos dice en el versículo 8, y con eso vamos a ir concluyendo, que Dios respalda lo que Él ha determinado para los que tienen una relación con Él. Dice el versículo 8, y ahora vosotros tratáis ¿de qué? De resistir al reino de Salomón. Dice así, y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Abías, de David, de Jehová, en mano de los hijos de David. La relación que usted tiene no es con el hombre, es con Dios. Y aunque se levante la enfermedad, aunque se levante la muerte, nada nos separará de esa relación con Dios. Porque no viene de usted hacia Él, porque esa es la religión, sino de Dios hacia usted. No es usted agarrado de la mano de Dios, sino Dios lo tiene a usted en su mano, dice Jesús. Que Él nos tiene en sus manos y nada nos quitará de sus manos. Amén. Amén. Entonces encontramos, y más aún nos sigue diciendo, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera que venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, así sea sacerdote de los que no son dioses? Mas en cuanto a nosotros, entonces en el versículo 8 y 9 nos dice cómo ese pacto está garantizado, en el cual usted está en las manos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, no dejará de ser hija e hijo de Dios. Si usted es una oveja del rebaño, usted tiene el sello del pastor. Y no importa en dónde se meta, el pastor estará buscándolo y atrayéndolo al redil. Encontramos también, ya para concluir, lo que nos dice el versículo 10, y es la manera en la cual expresa esa relación de este pueblo de Abías con Dios y de nosotros con Dios. Dice el versículo 10, mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, no son puestos por los hombres. Y los que están en la obra son los levitas, los servidores, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre las mesas limpias, y el candelero de oro con sus lámparas para que arda, porque nosotros guardamos ¿qué? Las ordenanzas de Jehová nuestro Dios, mas vosotros la habéis dejado. Y aquí Dios está con nosotros, ¿por qué? Jefe, Él es el centro, no es usted, no es su esposa, no son sus hijos.
es Dios el centro de su vida. No son sus recursos, es Dios. Y sus sacerdotes, escuchen, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenen contra vosotros. Las trompetas del júbilo son aquellas en las cuales nos dice Josué capítulo 6, en la toma de Jericó. Y cuando habla de las trompetas, hablan en dos sentidos. Estaba la trompeta para dar la alarma que utilizaban los atalayas. Y está la trompeta de los sacerdotes, en la cual las personas que tienen esa relación con Dios claman, oran para que Dios desbarate o para que Dios responda a una necesidad de los que tienen esa relación con Dios. Y dice la Escritura sobre ello: los que suenen contra vosotros, oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda. ¿Por dónde? Por la espalda. Cuando hablamos de espalda, habla de engaño, porque usted no tiene ojos con engaño. ¿Y quién es el padre de mentira? Satanás. Satanás va a querer perturbar esa relación que usted tiene con Dios a través de engaño, a través de venir por la espalda. Y dice, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a las espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, los que tienen una relación con Dios, he aquí que tenían batalla por delante y a las espaldas. Es decir, podemos decir 400 y 400, y ellos eran 400. Pero ¿qué hicieron ellos? Huyeron. Se escondieron. Clamaron a Abías, no. Clamaron al gobierno, no. Clamaron a Jehová. Y los sacerdotes tocaron ¿qué? Las trompetas. Las trompetas. Si Dios te ha puesto como sacerdote, no dejes de tocar la trompeta. No dejes de clamar por tu familia. No dejes de clamar por Fusa, por Colombia, donde Dios te tenga. Clama por tu familia. Y dice también, entonces los de Judá ¿qué? Gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito. ¿Qué hizo Dios? Desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y luego dice el versículo 20, y vamos a leerlo todos, por favor. Todos. Versículo 20. Para que usted, toda la palabra es para nosotros, pero esto es un versículo claro. Dice así el versículo 20, vamos a leerlo todos nosotros, por favor. Dice así: y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y Jehová murió y murió. La relación que usted tiene con Dios, nadie lo va a desbaratar. Nada. Ahora la pregunta es, ¿usted lo va a permitir? ¿Usted lo va a permitir? No hay que dar cabida al diablo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Maravilloso Dios, gracias porque un día tú nos atrajiste a ti, no por nuestros méritos, sino por ese inmenso amor que llevó a Cristo a la cruz, pero también a la tumba, y nos da ahora
el regalo y lo hemos recibido de la salvación. Gracias porque a través de tu palabra podemos oírte y a través de la oración podemos hablar contigo de cualquier tema. Gracias Jesús, gracias Dios, en tu nombre. Imploramos por nuestros vecinos, por Fusagasugá, por nuestros familiares que están todavía obstinados en una religión, cual sea. Tu palabra dice que esta no prosperará porque es contraria a una relación con Dios. No podemos colocar sustitutos tuyos, Señor, sea otra persona o sea una imagen. No podemos, Señor. Perdónanos, Padre, y perdona. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén y amén. Amén.